muy buenas profesoras y profesores. Vamos a proceder con el tema de estrategias de lectura para el nivel secundario. Quien les habla es la especialista Andrea Gamarra. Formo parte del equipo pedagógico de la editorial Escuela Activa. Bien, a ver, ¿cuál es nuestro propósito de esta tarde? Vamos a fortalecer en los docentes sus competencias pedagógicas respecto al manejo de las estrategias de lectura dentro del marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, iniciamos presentándole nuestra plataforma, que es eActivaNet, en la cual ustedes, docentes de Plan Lector, van a poder encontrar nuestros libros digitalizados en su totalidad. Por ejemplo, en pantalla estamos observando la colección de primero de secundaria. En el caso de primero de secundaria, nosotros hemos planteado 4 obras literarias. Como ven en pantalla, tenemos el libro de Anaconda, Cuentos selectos de Oscar Wilde, El Principito y El Viejo y el Mar. Son 4 obras por grado. En segundo grado tenemos Las aventuras de Don Quijote, Antología del cuento peruano, El fantasma de Canterville y Los ojos de Judas y otros cuentos. Es una compilación de cuentos peruanos. Para tercero de secundaria tenemos los 4 libros de novelas ejemplares, Cuentos andinos, Lazarillo de Tormes y Los perseguidos y otros cuentos. Para cuarto de secundaria tenemos las obras las siguientes: El color que cayó del cielo, de Lovecraft. Ahí ingresamos a cuarto de secundaria con obras de corte terrorífico. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La llamada de lo salvaje y La metamorfosis. Algo que comentarles es que las portadas están diseñadas con ilustraciones juveniles que van acorde a la edad de los estudiantes de secundaria. Por último, tenemos quinto de secundaria con 4 obras también, que en este caso son El médico a palos, que es una obra teatral, La peste escarlata, que es una novela, Narraciones extraordinarias, que es una compilación de cuentos de corte terrorífico, y La rebelión en la granja, que también es una novela. ¿Listo? Bien, entonces estos son nuestros 20 libros que forman parte de nuestra colección Lectura Activa, que es la colección de Plan Lector para el nivel secundario. Perfecto. Entonces, ahora sí, para poder hablar de Plan Lector y de las estrategias de la lectura, tenemos que adentrarnos en las competencias del área en este caso de comunicación. Ustedes docentes saben cuántas competencias manejamos en el área de comunicación, ¿cierto? A ver, vamos leyendo en los comentarios. 3, muy bien, ¿no? El maestro Josué, la maestra Verónica, la maestra Lady. Manejamos 3 competencias en el área de comunicación. Perfecto. Dentro de estas competencias tenemos la competencia se comunica oralmente, la competencia lee diversos tipos de texto y la competencia de redacción, ¿no? Escribe diversos tipos de texto. Nos vamos a centrar en la segunda competencia que vemos en pantalla, en lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, que es la competencia de la lectura, ¿ok? ¿Dónde puedo ubicar mayor información acerca de las competencias, acerca de los conceptos pedagógicos y demás conocimientos técnicos pedagógicos que facilitan nuestra labor docente? ¿Dónde lo ubico? En el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Que este ha sido planteado en el 2016 y es el que está rigiendo actualmente. Listo. A ver, en la página 72 del Currículo Nacional nos refieren lo siguiente. Nos presentan a la competencia de lectura. Bien, esta competencia, a ver un momento, me sale. Listo.
Por favor, a los encargados de soporte de esta sesión, si podrían dar acceso. Hay varias personas en sala de espera. ¿Ok? Listo. A ver, entonces, esta competencia de lectura, ¿a qué se va a referir? ¿Qué viene a ser? ¿De qué trata? Nos propone a la lectura como una interacción. ¿Ok? Una interacción dinámica. ¿Qué significa interacción dinámica? Que va a haber un proceso interactivo entre, en este caso, el lector, que es nuestro estudiante, ¿verdad? El texto y los contextos socioculturales del lector, ¿ok? Entonces, estos tres elementos, estos tres agentes, tanto el lector, el texto y el contexto, o los contextos, van a interactuar entre sí. Y en eso consiste básicamente el proceso de lectura, ¿ok? ¿Para qué se va a desarrollar esto? ¿O cómo se va a desarrollar? Pues direccionando nosotros, docentes de plan lector, direccionando que el estudiante, el lector, utilice sus saberes previos, tanto de su experiencia lectora como de su entorno, ¿ok? Entonces, ese concepto nosotros lo manejamos como docentes. ¿Por qué? Porque hay uno de los procesos pedagógicos que justamente se llama recolección de los saberes previos, ¿ok? Entonces, tanto en una sesión de aprendizaje de cualquier curso, puede ser en ciencia y tecnología, en matemática, trabajamos la recolección de saberes previos, también lo vamos a hacer en la lectura, ¿no? Listo. A ver, ¿y para qué? ¿Para qué le va a servir al estudiante desarrollar esta competencia? Pues le va a servir para construir el sentido de todo lo que lee. ¿Ok? Y además, de esta manera, cuando el estudiante logra alcanzar esta competencia de la lectura, óptimamente va también a contribuir esto en su desarrollo personal y por ende en el desarrollo de su comunidad. He ahí la gran importancia de que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, lean, ¿ok? Comprendan lo que lean y tengan el hábito de leer. Esa es la gran importancia. Listo. Bien, entonces nuestra competencia de lectura, en este caso, como lo sabemos, va a ver, ya, listo. En este caso, nuestra competencia de lectura está estructurado en tres capacidades, ¿ok? La primera capacidad es la de obtener información, que la voy a relacionar con el nivel literario, ¿ya? Es cada una de estas capacidades se relacionan con los niveles de comprensión lectora. La siguiente capacidad, que es infiere e interpreta información del texto, se relaciona con el nivel inferencial interpretativo. La capacidad reflexiona y evalúa la forma, el contenido y también el contexto del texto. Se vincula directamente con el nivel crítico valorativo. ¿Ok? Entonces, profesores, ¿qué quiere decir esta diapositiva que estamos visualizando? Que la competencia de lectura está estructurada en tres capacidades y cada una de estas capacidades corresponde respectivamente a cada uno de los niveles de comprensión lectora. Entonces, si a mis estudiantes, luego de haber trabajado toda la parte de lectura de un libro determinado y tal vez trabajamos una ficha de comprensión lectora en la cual yo, docente de plan lector, he considerado los tres niveles de comprensión lectora, ¿qué estaría haciendo? He considerado también las tres capacidades. Por ende, he trabajado completamente mi competencia. ¿Ok? Entonces, esa es la forma cuando planteemos, por ejemplo, preguntas de comprensión lectora. Listo. A ver, supongamos, ¿no? Para el examen bimestral hay algunos colegios que plantean examen bimestral en plan lector, ¿no? Hay otras formas de trabajarlo con productos, ¿ok? Que vamos a ver. Vamos a ver en el transcurso de las diapositivas otras propuestas, otras estrategias,
Pero para aquellos que aún toman examen bimestral en plan lector, yo sé que las profesoras, los profesores plantean sus fichas de comprensión, ¿no? Entonces, acá en esta diapositiva que les van a compartir este material, les estoy dejando una propuesta de qué enunciados van a emplear por cada uno de los niveles de comprensión, ¿ok? Ahora, recordar que la editorial Escuela Activa, en sus libros de plan lector, ya les propone las fichas. Ustedes no tienen que elaborar. Y ustedes son docentes que trabajan con nuestra colección. Entonces voy a compartir pantalla. Bien, esta es nuestra plataforma, se llama eActivaNet. Todos los docentes que trabajan con nuestra colección de plan lector tienen acceso a los libros, tanto físicos como virtuales. Bien, acá yo estoy observando, ya ingresé a mi cuenta y tengo primero de secundaria, segundo, tercero, cuarto y quinto. Bien, listo. Acá también tengo los libros en físico. También los tengo en físico. Ok. Y también los vemos acá en pantalla. A ver, voy a seleccionar el libro de cuarto de secundaria, el paquete, ¿no? El pack de cuarto de secundaria. Me van a aparecer las cuatro obras en este caso. Voy a seleccionar el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bien. Me carga el libro. Está completamente digitalizado. Ahora, acá yo lo veo súper chiquito, no voy a poder leerlo, ¿verdad? Entonces le hago clic en el full screen y se ve a pantalla completa. Listo, esta es la portada de nuestro libro. Voy a mostrarles la parte de comprensión lectora. A ver, la parte de comprensión lectora, estamos en la página 122. Coloco, no es necesario avanzar página por página, escribo acá 122 para los docentes que son nuevos en trabajar nuestra colección. Vamos familiarizándonos con la plataforma y listo. Miren, después de la obra, después de que el estudiante haya leído, encontramos autoevaluaciones. Y estas evaluaciones de comprensión lectora están estructuradas por capítulos. Por ejemplo, esta página 122 son preguntas de comprensión lectora de los capítulos del 1 al 4. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas vienen, Miss? Vienen 20 preguntas. Y si nos damos cuenta, hay preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas para redactar, preguntas dicotómicas para poder identificar si los enunciados son verdaderos o falsos. Tenemos preguntas con cuadros de doble entrada, por ejemplo, establecer diferencias. En solo estas dos páginas estoy observando 4 tipos de preguntas, ¿ok? Eso es muy importante trabajarlo en las fichas de comprensión lectora. No podemos solo dejar preguntas abiertas. Tiene que marcar, tiene que tener ejercicios dicotómicos, ¿no? De selección, ¿ok? Establecer relación también. Por ejemplo, acá va a identificar el estudiante cuáles son los enunciados verdaderos, falsos o incluso desconocidos. Va a relacionar con una línea, ¿ok? Va a relacionar, va a escribir sus respuestas, va a redactar respuestas. Entonces, hemos planteado fichas de comprensión lectora con variedad de ítems, distintos tipos de ítems en este caso. Y cada una de nuestras fichas de comprensión lectora están establecidos o están propuestos según los niveles de comprensión lectora. Por ejemplo, las primeras preguntas son del nivel literal. Y yo sé que los docentes tenemos tantas labores, ¿ok? En el colegio, incluso hasta en nuestras horas libres, que dicen horas libres, ¿no? Pero son horas de trabajo pedagógico, nos dan otras funciones, ¿no? Incluso, y el tiempo libre es lo que menos tenemos. Entonces, en los libros de la editorial Escuela Activa tratamos de facilitarle, no solo son libros como recursos para los estudiantes, sino tratamos de facilitar en ellos la labor del docente. Entonces, por ejemplo, necesito trabajar en este caso preguntas inferenciales. Me ubico acá. ¿Qué dice? Obtiene información. Las preguntas de la sección obtiene información se vinculan al nivel literal.
Siguiente nivel, inferencial, son de la sección infiere e interpreta. Y prosigo con la ficha. Este es el nivel crítico valorativo, que dice reflexiona y evalúa. ¿Por qué están con otros enunciados? Porque están vinculándose con las capacidades. Y recuerden que hablar de las capacidades de la competencia de lectura es también hablar de los niveles de comprensión lectora. Entonces, todo está vinculado, ¿ok? A veces pensamos que los libros que se trabajan en el colegio particular están es muy distinto cómo lo plantean a lo que plantea el ministerio. No, están planteados de acuerdo a los criterios de la UNATE y también del Ministerio de Educación. ¿Ok? Listo. ¿Y ahí nomás quedó 20 preguntas? No, tenemos más. Miren, tenemos del capítulo 5 al capítulo 8, que sería la segunda autoevaluación, 20 preguntas, y siguiente evaluación tenemos la tercera, que son de los capítulos 9 al 10. ¿Ok? Ahora, eso no es para que el estudiante lo resuelva pues en un día, porque imagínense, ¿cuántas preguntas serían? Si son 3 por 20, 60 preguntas. Obviamente no es la idea de plan lector. Vamos a ver cuáles son los propósitos ahora del plan lector. No hay que trabajar el plan lector como una maratón de lectura, tampoco es darle un bloque de preguntas para que lo resuelva de porrazo, como dicen. No, sino lo vamos trabajando por secciones, según el avance de su lectura y empleando estrategias. Listo. A ver, regresamos a las diapositivas y como acaban de observar, a ver, un momento. Listo. Y como acaban de observar, entonces, acá en la diapositiva les estoy dejando unas referencias para que ustedes se guíen al momento de tener que redactar sus preguntas de comprensión lectora, pero ya saben que en los libros les estamos añadiendo las fichas ya de comprensión lectora. ¿Ok? Ya les acabo de mostrar. En el caso de este libro son en total 3 fichas de comprensión lectora, que son un total de 60 preguntas para toda la obra. ¿Listo? Bien, y no es el único recurso que se les está dando. Hay muchos más en nuestros libros. Vamos a ver. Para eso vamos a pasar a detallar acerca de plan lector. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales del plan lector a nivel nacional? No solo a nivel de colección de libros, sino a nivel nacional. Tenemos 2 propósitos fundamentales. El primero es desarrollar las capacidades de comprensión de texto en los estudiantes. Es necesario que, o mejor dicho, el plan lector sea propuesto con ese propósito, con la meta de que los estudiantes logren alcanzar el desarrollo óptimo de sus capacidades de comprensión de textos, ¿no? Que puedan leer comprendiendo tanto en el nivel literal, inferencial y crítico, ¿ok? Pero para que mi estudiante logre desarrollar sus capacidades de comprensión de textos, ¿qué debe suceder? ¿Qué será que debe suceder? A ver, vamos a leer el chat. Dice, obras recomendadas, me dicen, para el 2024. Sí, las acabamos de presentar. Son 20 en total para todo el nivel secundario. Al finalizar, les voy a volver a mostrar las portadas de los libros. ¿Ok? Listo. A ver, si yo quiero que una persona desarrolle sus capacidades de lectura, ¿qué debería pasar primero? Pues que esa persona tenga hábitos lectores, que lea, pues, ¿no? Si no lee, ¿cómo voy a lograr que desarrolle sus capacidades de comprensión? Entonces, la lectura diaria, nos dice la maestra Erika. Muy bien, claro, la lectura diaria. Pero como imposición, sería un poco difícil, ¿no? Por eso dice hábitos lectores, que se vuelve un hábito, algo que nos guste hacer. Cuando nos gusta hacer algo, lo hacemos con ganas, con ánimo, ¿no? Con motivación, digamos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué manera, profesora, se desarrollan hábitos lectores? Por ejemplo, una estrategia. En el aula debemos tener nuestra sección de plan lector.
tal vez en algunos colegios ponen estos pisos de goma, de hule, ambientan una sección del aula, o también dentro del patio, eh, hay una sección o en una parte del patio, en una parte de la escuela, porque no todos los colegios tienen su biblioteca escolar, ¿cierto? Eso sería lo ideal. Pero como no todos tienen, incluso consiguen unos libreros pequeños donde puede haber una colección, porque si el estudiante no ve libros, pues cómo va a leer, no se va a animar, ¿no? Entonces hay que ver maneras. Hay que presentar un proyecto para el inicio del año, ¿ok? De cómo incentivar ese hábito lector, que va a estar dentro de la hora de plan lector, pero también institucionalizar esos hábitos, ¿ok? Entonces, para eso es necesario eh, acondicionar lugares apropiados y motivadores para que el estudiante se acerque a la lectura, ¿ok? Bien, entonces, el tema que tenemos hoy es estrategias de la lectura. Para ello, vamos a definir qué son las estrategias cognitivas. A ver, este párrafo nos sintetiza qué son las estrategias cognitivas. Nos dice lo siguiente: conjunto de acciones usando las capacidades intelectuales propias en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos de pensamiento hacia la solución de un problema. Ok, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Nos está mencionando acciones. Las acciones son igual a un conjunto de acciones vendría a ser igual a un procedimiento. ¿Listo? Este procedimiento va a estar direccionado. En este procedimiento, yo, lector, voy a emplear mis capacidades propias para concretar una meta. Por eso es importante que antes de leer se proponga una meta, un propósito. ¿Listo? Entonces, de esta manera es que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, estoy viendo en pantalla, supongamos, ¿no? Voy a ver una película, tengo el ánimo de ver una película y veo esta publicidad tal vez buscando opciones, dice Dumbo, Disney, Walt Disney presenta Dumbo, nos dice, ¿no? Y vamos a observar nosotros rápidamente que hay un elefantito volando, que sus orejitas están así estiradas, que parecen alas, ¿no? Entonces, de acuerdo a la información o de acuerdo a las imágenes también que estoy observando, yo voy a empezar a predecir de qué posiblemente tratará esta película. ¿Listo? A ver, veo otra, posiblemente trate de algo romántico, sea una película romántica, porque veo una pareja, ¿no? Abrazándose, o bueno, muy próximos. Y definitivamente esta no es una película infantil, ¿no? O no será, porque todavía no la he visto. No va a ser una película infantil, ¿no? El efecto Lazarus. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es analizar las portadas y predecir de qué tratarán cada una de estas películas. Lo mismo podemos hacer, o algo similar podemos hacer con nuestros estudiantes. Por ejemplo, en pantalla ven la portada del libro La peste escarlata. Preguntaré al estudiante, ¿de qué trata? ¿Qué observas en la portada del libro? A ver, me va a decir, dice lectura activa, plan lector, quinto de secundaria, ya, perfecto. El título de la obra, La peste escarlata, autor Jack London. Listo. Ahora, ¿qué observo? Ah, ya. Al fondo parece como un incendio porque está de color naranja. A ver, ¿qué más observamos? Los leo, los leo. A ver, los leo, docentes. ¿Qué más estamos observando en la portada? Al fondo parece que hay un incendio. Tal vez sí, tal vez no, porque está medio anaranjado. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? A ver, no hay certificado para los que no responden. Vamos a ver. Símbolo de la muerte, dice, ¿no? ¿Cómo se llama ese personaje que simboliza la muerte? ¿No? Nos comenta la Miss Ana, muy bien. La maestra Ana, la maestra Rosa, la maestra Nereida, nos dice un auto. Ok, hay un auto. Muertos, ajá, muy bien. La maestra Erika,
el maestro William, el maestro David, muy bien, la guadaña de la muerte, ¿no? O también le llaman la parca, muy bien, ¿no? Que es bueno, representa la muerte, ¿no? Incluso el concepto de la parca se remonta a la mitología romana, a la mitología griega, hasta, no como está en la ilustración, pero la idea, ¿no? De la muerte y de la parca. Muy bien, entonces, nos habla el título también de la peste escarlata, nos dirán nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué es una peste? Por ahí alguien nos dirá, una peste es una pandemia, es un virus que azota a la humanidad, ¿ok? Entonces vamos extrayendo todas las ideas, todos los conocimientos previos que ellos puedan decirnos. Y en base a esa información van a empezar a predecir. ¿De qué creen que tratará esta obra? A ver, vamos a leer. ¿De qué creen que tratará? ¿Del cuervo de la muerte? A ver, dice, uno de los cuatro guerreros del Apocalipsis. Claro, se parece, ¿no? Y a la pregunta que menciono ahora, ¿de qué creen que tratará la obra La peste escarlata? De acuerdo a lo que han visualizado. A ver, los leo. Una muerte sangrienta, muerte en una ciudad, una maldición, puede ser, una peste, nos dice, claro, por el título, ¿no? Es la peste escarlata. Una enfermedad terminal, ok. Y díganme, la muerte, ponen ahí, ya. Una enfermedad que trae muerte. Díganme, esta situación de peste, que puede ser considerado sinónimo de pandemia o epidemia, ¿ok? ¿Es un concepto alejado de nosotros, de nuestra realidad? ¿Es algo muy lejano a nosotros? Muy bien, el maestro Ricardo Suyo nos dice, curiosamente, es muy cercana al contexto vivido con el COVID-19. Muy bien, entonces las obras que hemos seleccionado para nuestra colección de plan lector de secundaria, precisamente se vinculan también varias de ellas con los conceptos de actualidad, ¿no? Con las situaciones, perdón, con las situaciones actuales, como por ejemplo hemos vivido una pandemia. ¿Listo? Entonces, eh, bien. Y sí, precisamente, les adelanto, ¿no? La peste escarlata es una obra escrita por Jack London, escritor americano, norteamericano, que en este caso nos plantea cuál va a ser la situación de la humanidad luego de haber atravesado una pandemia. En este caso, no es la pandemia del COVID, sino es la pandemia de la peste escarlata. ¿Ok? Ahora, esta pandemia no está contextualizada en el 2020, 2021, no, sino en el 2013, mira, ya pasó, según el libro, ¿no? 2013. En el 2013 se da esta pandemia, nos cuenta el libro, la peste escarlata. ¿Y por qué se llamará la peste escarlata? ¿Qué es escarlata? Escarlata es el color rojo, ¿verdad? Entonces, ahí está, miren, la relación con la ilustración de la portada. La muerte está simbolizando, ¿no? La muerte que está vestida de color escarlata, ¿ok? Entonces, esta pandemia va a azotar al mundo en el año del 2013. Y en la obra no solo nos muestra cómo la humanidad se fue reduciendo debido a las muertes, sino también cómo las pocas personas que quedaron vivas, que sobrevivieron a esta pandemia, perdieron su civilidad. O sea, la civilización de la humanidad se perdió y van a vivir en unas situaciones no civilizadas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque en situaciones difíciles, dice, el hombre sacó lo peor de sí. Si encontraban comida, las pocas personas que estaban sobreviviendo y escapando de toda esta situación, en vez de ayudarse entre ellos, se peleaban, ¿ok? Se peleaban, se atacaban, se robaban entre ellos. Entonces, esta obra nos va a mostrar cómo en una situación difícil como una pandemia, no aflora lo mejor de la humanidad, sino terminó aflorando lo peor.
de la humanidad. ¿Ok? Entonces, bien, ustedes ya lo van a ver o trabajar con los estudiantes. Por ejemplo, acá en esta portada vemos dos personas juntitas y la persona de atrás tiene la expresión, ¿no? Le preguntaré a mi alumna, a ver, ¿qué observas en la portada? Mira, el de atrás parece malo y el de adelante bueno. Puede ser, ¿no? Porque acá vamos a ver un personaje que tiene una dicotomía, ¿no? Es un doctor, como dice ahí, doctor Jekyll, que va a preparar, que va a lograr desarrollar una fórmula, la cual va a sacar su lado cruel, ¿ok? Y precisamente ese lado cruel se llama Mr. Hyde. ¿Ok? Entonces acá se está planteando una dicotomía, ¿no? En lo bueno, lo malo, el bien, el mal. ¿Listo? Incluso esta obra es la que da pie a la creación del personaje de Hulk, ¿no? De Marvel. ¿Listo? Los que ven películas de superhéroes. Hulk se ha inspirado, para crear el personaje de Hulk, se inspiraron precisamente en esta obra. ¿Listo? Bien. A ver, entonces rápidamente vamos a pasar a los momentos de la lectura, las estrategias que nosotros vamos a usar y que vamos a direccionar para que nuestros estudiantes, los lectores, empleen estas estrategias, ¿ok? La idea es que nosotros direccionemos y ya con el tiempo, cuando el estudiante ya ha desarrollado su hábito lector, él lo va a hacer solito, él ya se va a acostumbrar a trabajarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, nos dice, determinar el propósito de la lectura. Bien, vamos a plantear al inicio el propósito. Puede ser que vamos a leer para aprender más sobre el autor, digamos. Porque, por ejemplo, en nuestros libros tenemos, en la parte de antes de la lectura, tenemos una infografía del autor. Entonces, el estudiante, ¿por qué va a leer esta ficha, esta página? ¿Por qué? Quiere aprender más información sobre el autor. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos eh, una reseña literaria o un artículo literario acerca de, por ejemplo, el escritor. Dice, Jack London, escritor aventurero. Entonces, ¿por qué va a leer acá mi estudiante? Para aprender. Porque está explorando información acerca del autor. ¿Listo? Miren, acá tenemos una infografía de 2 páginas, en la cual se le da ciertos detalles acerca de la obra. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros activemos los conocimientos previos de los estudiantes para poder iniciar la lectura. Pero, ¿qué sucede si el estudiante desconoce totalmente quién es el autor? No tiene ni idea quién es Jack London, nunca ha escuchado ese nombre, nunca ha visto su rostro. Entonces, ¿qué hacemos? No nos vamos a quedar en el vacío, en el aula, preguntando, ¿qué? ¿Nadie sabe? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Nadie? Entonces, por eso es que en el libro hemos planteado la sección antes de la lectura, donde les facilitamos a los alumnos ciertas informaciones, como han visto infografías del autor, una ruta literaria sobre la obra, para activar sus conocimientos previos. ¿Listo? Además de eso, también se propone acá en las estrategias de antes de la lectura que el estudiante analice la portada. Por eso es que las ilustraciones han sido elaboradas muy detalladamente para que se vincule con la historia de la obra literaria. Entonces, analizando la portada, ya el estudiante va a poder hacer sus predicciones, como por ejemplo, de qué tratará, quién será el personaje principal, cómo será, cómo actuará, qué le pasará, ¿ok? Entonces va planteando sus predicciones en el momento de antes de la lectura. Listo. A ver, siguiente. Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo les propongo para que puedan trabajar esta parte del antes de la lectura? Que fácilmente se puede trabajar en una sesión. En la primera sesión de mi bimestre trabajo el antes de la lectura. Ahora, siempre es bueno no solo que quede en la oralidad, ¿no? Sino también, ¿por qué no? Porque como docentes a nosotros siempre nos dicen que debemos trabajar evidencias, ¿cierto? Y como parte de nuestro trabajo y del trabajo de los estudiantes debemos dejar evidencias. Entonces yo les propongo acá, antes de la lectura, trabajar con la estrategia didáctica de la tabla de SQA. ¿En qué consiste esta tablita? Bueno, ¿qué es? ¿Qué es la tabla SQA? Es una estrategia que sirve para que los lectores activen sus conocimientos previos, justo lo que necesitamos para el antes de la lectura.
¿De qué trata? Dice. A ver, los adolescentes van a plantear las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Y qué aprendimos? Ok, con ese esquema, con esa tabla SQA, vamos a poder trabajarlo. Acá yo les he detallado, les he puesto qué es, de qué trata, cuándo se utiliza, les he puesto información sobre cómo se realiza. Incluso acá les estoy dando la indicación, ¿no? Subrayen en el texto el lugar específico donde aparecía la información. ¿Por qué? Porque el estudiante va a trabajar localización de la información, va a relacionar e interpretar, ¿ok? Entonces, yo les estoy poniendo acá la pauta, ¿ya? Este material se les va a compartir, revísenlo. Y bueno, acá les propongo un modelo, ¿no? Dice tabla SQA. ¿Por qué se llama SQA? Que sé, que quiero saber, que aprendí, ¿ok? Entonces, acá hay una propuesta, esto ustedes pueden trabajarlo, lo imprimen, el estudiante, a cada estudiante se le entrega una copia, lo llenan antes de la lectura, lo trabajan, ustedes tienen que guiar, ¿no? La forma de trabajar no es te entrego y ya tú resuelves, no, sino que vamos trabajando en conjunto con el docente. ¿Listo? Entonces, esto yo les recomiendo que en plan lector los estudiantes no usen cuaderno. A veces en los colegios piden cuaderno, pero limita mucho la forma de trabajar el cuaderno, al menos en plan lector. Entonces, yo les recomiendo que trabajen con un portafolio, ¿ok? Un folder, ellos lo pueden crear incluso, ¿listo? Entonces, teniendo su portafolio, esta sería una de las primeras fichas o primeras evidencias que van a tener, ¿no? Su tablita SQA para el antes de la lectura. Ahora, Miss, ¿qué voy a trabajar? ¿Qué textos le doy? ¿Tengo que yo proponer? No, ya les acabo de mostrar que está en el libro, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar la pantallita. A ver, ya la información nosotros la hemos elaborado para ustedes. Miren, nuestro libro está separado en 3 bloques. Actividades previas, que son el antes de la lectura, el texto literario, que es el libro, ¿no? La novela o el texto teatral, ¿no? El que hayamos seleccionado. Y la tercera parte son las actividades posteriores, que vendría a ser el después de la lectura. Entonces, ¿qué textos o qué voy a trabajar en el antes de la lectura? Aquí está, infografía del autor. Ahora, quiero corroborar que el estudiante ha entendido, ha comprendido esta información. Ya, acá tienes 6 preguntas que te confirman eso. Tenemos un artículo que nos habla del autor, Robert Louis Stevenson, El viaje y la inspiración, es un artículo. Va a leerlo y va a corroborar lo leído en esta ficha, ¿no? En una batería de preguntas. Y tenemos esta infografía, porque no solo estamos trabajando textos continuos, también textos discontinuos, como son las infografías. ¿Ok? Entonces, acá esta infografía es una ruta literaria en la cual el estudiante se va a vincular un poco más, va a tener cierta información acerca de la obra. No es un resumen, porque el estudiante debe leerlo, ¿no? Debe leer el libro completamente para saber qué sucede, cuál es el desenlace. Ok, pero acá se le da ciertas pinceladas, ciertos datos, los personajes, algunas indicaciones que también faciliten su lectura, ¿ok? Y su comprensión. Listo. Entonces, todo esto es lo que yo voy a trabajar en el antes de la lectura. ¿Y cuál va a ser la evidencia? Bueno, en el libro va a quedar las fichas resueltas, ¿no? Estas baterías de preguntas, pero esta va a ser la estrategia que voy a usar, ¿ok? Va a sintetizar todo lo trabajado acá, en la tabla SQA. ¿Listo? Ahí les estoy dejando ese formato para que lo puedan adaptar ustedes para su institución. Listo, siguiente momento, el durante la lectura. Ahora, si mi estudiante me planteó su predicción, yo creo que este libro trata de un fantasma vestido de rojo que va a matar a la gente. A la par que voy leyendo, estoy en el capítulo 1, 2, voy comprobando, voy direccionando yo como docente que mi estudiante corrobore su predicción. A ver, ¿acertó en su predicción? ¿Trata de un fantasma con capa roja? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le voy a poner 0,5 porque no acertó? No, no, las predicciones son precisamente para eso. A veces puedo acertar o puede ser que no. ¿Qué pasa si no he acertado? Voy a replantear, ¿no?
Ahora, a la par que voy leyendo, ya no solo voy a hacer predicciones, porque las predicciones son previas, ¿no? Son antes de leer. Ya cuando voy leyendo, cuando mi estudiante va leyendo, con la información que va captando, va a poder hacer hipótesis, ¿ok? Va a plantear ideas. Ahora, estas hipótesis a lo largo de su lectura va a ir verificándolas. Si las hipótesis resultan que no fueron las correctas, no se concluyó en lo que propuso, pues las tiene que replantear simplemente. Es como cuando vemos una película, digamos, una película de terror, ¿no? Y alguien ha cometido un crimen. Ya nosotros nos vamos haciendo planteando las hipótesis, ¿no? Vamos diciendo, seguro ha sido el personaje del ama de llaves. Y va avanzando la película y decimos, no era el ama de llaves. Entonces seguro ha sido el mayordomo. ¿Por qué? Porque el mayordomo lo vi sospechoso, le dijo esto a tal persona, ya. Entonces yo voy haciendo mis hipótesis, pero cuando me dé cuenta que no es correcto, voy a replantear. Entonces es eso, es plantear y replantear. ¿Listo? Lo mismo en la lectura. Van a identificar el sentido de las palabras y expresiones nuevas. La lectura es importante para que el estudiante amplíe su vocabulario. ¿Ok? Incluso nos proponen ciertos especialistas como Beck, McHugh, Kuhnkamp, que hay niveles de palabras. Hay palabras del nivel 1, nivel 2, nivel 3. Las del nivel 1 son las que usamos frecuentemente y que son fáciles de emplearlas. ¿Ok? Las de nivel 2 son las que no son de uso común, pero tampoco es que no las aplicamos en nuestro lenguaje cotidiano, pero podrían ser aplicables. Esas son las de nivel 2. Y las palabras del nivel 3 son aquellas que ya pertenecen a un lenguaje muy especializado, muy técnico. ¿Listo? Entonces, la idea de ampliar el vocabulario es que empleemos las palabras del nivel 2, tal vez las que no son de uso cotidiano, pero que podemos ir insertando al vocabulario del estudiante. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar el vocabulario? Porque hay investigaciones que han demostrado, hay estudios que han evidenciado que estudiantes de algunos sectores tienen un vocabulario reducido en comparación con estudiantes de otros, de distintos sectores. Entonces, a veces esto influye por contextos socioculturales, socioeconómicos. Hay una brecha, miren, no solo brechas sociales, brechas económicas como en nuestro país, sino hay una brecha incluso en el vocabulario. Por eso es importante hacer énfasis en aprovechar la lectura para ampliar el vocabulario de nuestros estudiantes. Y esta es una estrategia. Hacerlo con las palabras de nivel 2. Ya les expliqué que hay palabras nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Que proponen ciertos especialistas. Listo, entonces les dejo acá la estrategia, les he puesto una pauta de cómo incorporarla en la enseñanza formal, cómo preparar la lectura, les he puesto ahí unas pautas y por favor revísenlas, este material va a quedar, se los van a compartir por sus correos. Listo, a ver, seguimos en el durante la lectura. Es una realidad, ¿no? No es que el estudiante alegremente va a recibir el libro y lo va a leer. Hay estudiantes pues, que no tienen el hábito y precisamente el plan lector se ha desarrollado para eso, para incentivar el hábito de lectura. Entonces, al momento de leer, van a tener dudas. Varios no van a comprender lo que leen. Entonces, ¿qué hace el docente para clarificar las dudas? ¿Le explico? ¿Lo leo yo por él? No, el estudiante tiene que leer por sí mismo, pero le apoyo con ciertas estrategias. Por ejemplo, el releer, le hago releer la clásica, ¿no? No entendí, ya, vuelve a leer, ya, a eso se refiere el releer, volver a leer. Ya, pero es lo más básico. ¿Qué más pueden hacer? Parafrasear, ¿ok? En voz alta. Es importante trabajar la lectura en voz alta. ¿Siempre lo haré? No. En algunas ocasiones haré lectura silenciosa, lectura en pares, lectura por turnos, ¿ok? Pero sí es necesario que también en ocasiones lo hagan en voz alta, porque ahí también practican la vocalización. Nosotros vemos que en el caso de los adolescentes de secundaria, a pesar de ser los más grandes del colegio,
hablan así con la boquita cerrada, ¿no? No vocalizan. Entonces, por eso también es importante trabajar la lectura en voz alta. Listo. ¿Qué más vamos a hacer para ayudarlos a clarificar dudas? Que establezcan analogías, que se formulen preguntas entre pares, entre compañeros, ¿ok? Porque no sé si lo han notado ustedes, supongo que sí, porque uno lo nota. Hay experiencias que nos enseñan, ¿no? El tener la experiencia en aula nos enseña ciertas situaciones. Por ejemplo, hay situaciones en las que algún estudiante no entiende y te pregunta, y le explicas una, dos veces, y estás tratando de hacerlo cada vez más facilito, más detallado para que te entienda, pero su compañero que está al costado dice, a ver, es que esto es así, así, y le explica. Y el estudiante le entendió al compañero. A veces sucede, a mí me ha pasado, no todos los días, obviamente, no siempre, pero ha habido situaciones en las que su compañero hizo que entienda. Entonces, por eso es importante que trabajen también con el compañero. ¿Ok? Listo. Tenemos la etapa de después de la lectura. Vamos a trabajar la parte de comprensión lectora y plantear preguntas de qué de los tres niveles, literal, inferencial y crítico. Y ya les he mostrado que eso lo tenemos en el libro. ¿Ok? Tienen fichas de comprensión lectora. En este caso tienen 3 fichas de comprensión lectora, cada una de 20 preguntas, un total de 60 preguntas. ¿Para que se trabajen en un día? No. Porque lo único que voy a hacer es que mi estudiante no quiera volver a leer más, que nunca más le vuelvan a plantear preguntas de comprensión lectora, sino según sesiones, ¿ok? O incluso puedo trabajar algunas en el aula y las otras quedan como tarea también, porque es un hecho que vamos a dejar tareas también, ¿ok? Entonces, tienen esa parte ya planteada y propuesta por la editorial. ¿Listo? Las fichas de comprensión lectora. Listo, ¿qué más? Van a elaborar los estudiantes lo que llamamos evidencia, los productos, como por ejemplo, redactar resúmenes, diseñar organizadores gráficos, también pueden elaborar infografías, historietas, lapus, kamishibais, listo, y finalmente evaluarse, ¿no? Lo que sería la metacognición, listo. Ahora, para el caso de que está marcado acá con un cuadrito, redactar resúmenes, diseñar organizadores gráficos, vamos a ver unos ejemplos, unas propuestas. En el caso del Kamishibai, acá se les ha propuesto, ¿no? ¿Qué es el Kamishibai? Es una estrategia para narración oral, ¿ok? Esta es una estrategia muy antigua que se remonta a Japón. Es una técnica japonesa, bueno, muy antigua. ¿Listo? Es como un teatrillo de madera en el cual yo voy a colocar láminas. Estas láminas tienen ilustraciones y al reverso, por atrás, va a tener el texto que se va a narrar. Entonces, puede ser que mi estudiante leyó La peste escarlata. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a producir nuestro resumen en 10 acciones. Vamos a resumir el libro en 10 acciones. Entonces voy a pasar por una etapa de planificar, ¿no? Plantear mi texto, corregirlo. Un proyecto de escritura. Vamos a realizar un proyecto de escritura con el estudiante y luego a partir de ese proyecto, de ese texto, de esa publicación final, mi estudiante va a poder elaborar sus láminas para su kamishibai. Listo. Acá les he puesto una preparación, lean las diapositivas, les he puesto bastantes pautas y estrategias. Miren, el kamishibai es de maderita, es madera, pero también lo pueden trabajar con cartón, ¿ok? Incluso para nuestro libro de plan lector de primero de secundaria, en el caso del Principito de primero de secundaria, hemos planteado la estrategia del Kamishibai y les estamos dando, uy, ya se cerró, bien, vamos con la diapositiva. Les estamos planteando un texto instructivo en el cual le indica al estudiante cómo va a crear su Kamishibai de cartón. Entonces, ahí les estamos dando ya listo.
En esa parte ni siquiera tienen que buscar información adicional, qué es el Kamishibai, cómo lo trabajo, sino ya está planteado. A ver, les voy a mostrar acá en el libro. Aquí está. Listo. Este es el libro El Principito de primero y secundaria y lo hemos planteado como una estrategia. Listo, aquí. A ver, en pantalla. Dice, Kamishibai es una técnica de expresión oral. Aquí está la información en la página 119. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son los elementos? El teatrillo se llama butai, está acompañado de las láminas y toda la técnica se llama Kamishibai. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo voy a narrar? Si voy a trabajar narración, va a ser expresión oral. Ahí estaría trabajando, miren, la expresión oral. Ahora, para trabajar mi Kamishibai necesito armarlo, ¿no? Aquí está el texto instructivo, le dice los materiales, el procedimiento. Es un proyecto colaborativo porque está planteado para trabajarlo de 3 a 5 integrantes. ¿Listo? Entonces acá le damos toda la pauta. Incluso le hemos puesto enlaces de videos que les puedan ayudar a cómo armarlo. ¿Listo? Bien, entonces en cada uno de los libros viene planteada, viene sugerida un proyecto. Viene sugerido un proyecto. En este caso, el proyecto es la narración oral a través de o empleando la técnica del Kamishibai. ¿Listo? Y acá le damos la parte del proyecto colaborativo en el cual van a construir su propio butai de Kamishibai. Listo. Ahora, ¿solo se puede trabajar Kamishibai? No, hay otras estrategias. Pueden trabajar un logbook, ¿ok? Donde puedo sintetizar. También puedo poner acá mi resumen. Si mi estudiante escribió el resumen, ok, pero que lo presente en formato logbook, ¿no? Incluso esto hace más interactivo. Tiene secciones que giran, tarjeteros. Yo les invito a buscar este término logbook y van a encontrar muchos modelos. Incluso se presentan estos productos en lo que son el día del logro, ¿ok? Entonces quedan estos productos. También pueden elaborar book trailers. Acá el video no se ha vinculado bien, no vamos a poder ver el video, pero los book trailers son como los trailers de la película. Una anticipación, ¿no? Que me deja ahí la espinita, a ver, ¿de qué tratará esta película? ¿Parece interesante? Ya, similar, sino que en el caso de los book trailers se refieren a los libros. Los estudiantes pueden grabar sus propios book trailers. ¿Listo? ¿Qué más hay en nuestros textos? Ya para cerrar, tenemos actividades lúdicas. ¿Qué son las actividades lúdicas? Jueguitos. De manera sencilla vamos a llamarlas jueguitos, pero no cualquier jueguito, sino actividades que de manera lúdica trabajen lo que el estudiante ha leído, ha comprendido. Por ejemplo, algo sencillo, acá es una sopa de letras con ciertos elementos o personajes o palabras relacionadas a la obra. Listo, ¿qué más? Un laberinto, ¿no? El personaje del Principito, ¿a quién está buscando? A su Rosa, ayúdalo a encontrarlo. ¿Listo? Es un laberinto. ¿Qué más tenemos? Tenemos activagramas, que son los crucigramas, pero propuestos por la editorial. Activa, escuela activa, ¿no? Por eso se llaman activagramas. ¿Listo? Entonces, acá hay una serie de preguntas. Por ejemplo, me dice Antoine, ¿de qué? Ah, ¿cuál es el apellido del autor del Principito? Saint-Exupéry, ¿no? Entonces, completo. Listo. Entonces, acá va a ir vinculando, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es este personaje que está sobre este planeta? Ah, cuando el estudiante ya leyó el libro, ya va a saber. Él es el farolero. ¿Ok? Entonces el estudiante va a ir completando. Este personaje, el zorrito, ¿no? El mejor amigo del Principito, va a ir completando la información. ¿Listo? Esto es parte de las actividades lúdicas, están en el libro. La ruta kafkiana, por ejemplo, en el caso de la metamorfosis, los estudiantes acá van a poder jugar, es un juego de mesa, ¿no? Con un dado, van lanzando el dado y avanzando de acuerdo al puntaje que le ha indicado el dado. Si caigo en el punto número 4, ¿qué me dice? Tema de la obra, la metamorfosis. Ah, ¿cuál es el tema? Ya el estudiante va a saber, ¿no? La deshumanización del hombre. ¿En qué se convierte en un insecto? ¿Quién se convierte en un insecto? Gregorio Samsa, va a decir el estudiante. Muy bien. Sinónimo de metamorfosis, transformación. Entonces, el estudiante va respondiendo cada uno de estos turnos o cada una de estas preguntas que le ha tocado y finalmente gana el que llega al último cuadrito.
¿Listo? Entonces tienen una serie de actividades lúdicas por cada una de las obras. Todas, absolutamente todas las obras vienen con sus actividades. Ya no el docente, ustedes docentes ya no van a tener que armar acá, ¿no? Como en plan lector siempre. Ya tengo que crear mis fichas, sino en este caso ya lo hemos incorporado en el libro. Viene la obra, viene las fichas de trabajo, tanto para el antes de la lectura como para el después de la lectura. ¿Ok? Entonces, ese es el plus que Escuela Activa le ha añadido a las obras literarias, en este caso seleccionadas para nuestra colección de Plan Lector. Y para finalizar, cada uno de los libros contiene la sección de anexos. En los anexos voy a encontrar páginas desglosables que vienen a ser, por ejemplo, el marcapáginas. Vemos acá, esto se recorta, se dobla y se coloca. Acá tengo uno. Yo ya lo corté, lo doblé, lo pegué y este marcapáginas me ayuda, lo coloco acá, el estudiante. Cada estudiante va a tener su propio marcapáginas porque viene para cada libro. Y miren, lo coloqué aquí. ¿Para qué me ayuda eso? Como dice su nombre, para marcar la página. ¿En qué página me quedé? A ver, voy a abrir. Aquí está, miren, donde lo coloqué. Y me voy a fijar. Página 63. Si mi estudiante va a decir, ay, me quedé, ¿en qué página me quedé? No me acuerdo. No, ya está su marca página. ¿Y cuándo recomiendo que trabajes tu marca página? En el antes de la lectura. En tu primera sesión, el estudiante lo puede armar. Es facilito, solo se corta, se dobla y se pega. ¿Listo? Y esos son coleccionables porque te viene con ilustración de acuerdo a la obra. ¿Listo? Entonces van a tener su propio marcapáginas por cada libro. Y para finalizar, tiene su papercraft. También en el anexo, al final te viene unas páginas que van a ser unos recortables que se van a armar. Por ejemplo, acá tengo el personaje. ¿Qué ven acá? ¿Qué es? ¿Qué es? Para terminar. No se desmayen. ¿Qué pasó? A ver, acá me dicen. A ver, vamos a leer. ¿Qué personaje es? Lo veo por aquí, ¿no? Tiene características de un animal, pero está vestido como persona. Este personaje pertenece muy bien, pertenece, un chancho, ponen ahí en el chat. Ajá, un chancho, un cerdo, que pertenece muy bien a la maestra Verónica Gutiérrez. Rebelión en la granja, de George Orwell, ¿no? Una obra que nos habla, en verdad, de una granja. ¿Quiénes se van a rebelar en esta granja? Los animales. Se van a rebelar contra el granjero, ¿ok? Pero no todo es color de rosa. Cuando los animales se logran liberar o rebelar, va a surgir la que, les adelanto, la corrupción, así como lo vemos en nuestro país. Y es una situación que no está alejada de nuestra realidad. Los estudiantes, mediante esta alegoría, se van a dar cuenta que muchas veces cómo se distorsionan, ¿no? Al inicio todos los animales se rebelan porque ven injusto el trato del granjero hacia ellos, pero finalmente, ¿qué va a pasar con el cerdo que va a liderar esta rebelión? Se va a empezar a vestir como los humanos, por eso es que acá está vestido así, con su traje. Y se va a empezar a comportar como un humano. Dicen que la corrupción y los antivalores son propias del humano. ¿Ok? Entonces esta obra le va a ayudar a reflexionar y a tener sensibilidad ante su realidad, ¿ok? Que es algo importante. A veces eso es lo que falta a veces entre muchas personas, ¿no? No tener la sensibilidad de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, esta obra nos invita a reflexionar acerca de ese tema. Listo, en total tienen 20 papercraft, uno por cada una de las obras, y los estudiantes pues también lo pueden usar para descripción de personaje. No solo es armarlo y quedó ahí, puedo trabajar descripción del personaje. Yo ya les he descrito un poquito al personaje, igual el estudiante lo puede hacer incluso mucho mejor y mucho más detallado. Listo, profesores. Entonces, con eso hemos concluido lo que respecta a la presentación y a las estrategias aplicadas para la lectura, en este caso, de nuestra colección Lectura Activa para el nivel secundario.